AFC tiene el privilegio, el gusto de estar presentando. Ahí vamos a silenciar, así no nos... un minutito, ahí estamos. Les decía, la AFC tiene el gusto de tener esta noche a Daniela Fuentes, que nos va a hablar sobre un tema muy lindo, espectacular, de neurociencias aplicadas al deporte. Daniela es técnica en neuropsicoeducación y neuropsicoentrenamiento, es psicóloga social, coach ontológico profesional, técnica especializada en coaching deportivo, es coach y neuroentrenadora del Club Everton de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, en fútbol juvenil y en hockey. Es directora académica en el Centro de Estudios de Psicología Social de Barcelona, coordinadora y docente de neurociencias en el curso de director técnico de fútbol infanto-juvenil de la Municipalidad de La Plata y Liga Amateur Platense de Fútbol en Argentina. Coordinadora y docente de neurociencias en el curso de delegado de la Liga del Sur. Disertante nacional e internacional. Realmente un enorme gusto que estés en AFC. Daniela, vos conocés estos términos cuando decimos la cancha es tuya, la sala es toda tuya, espera atenta tu ponencia. Es todo tuyo. Adelante. Bueno, Gerardo, te agradezco muchísimo, a vos le agradezco a AFC la invitación, y bueno, y a los presentes las ganas, la disposición y las ganas de incorporar por ahí otros conocimientos que por ahí no son los más habituales, aunque ya vienen siendo habituales en el deporte en general y en el fútbol en particular, así que vamos bien rumbeados. Ya mucha gente está aplicando en muchos clubes, bueno, en Europa hace tiempo, en Argentina ya muchos clubes están incorporando el tema de la neurociencia como una disciplina necesaria. Así que bueno, vamos a estar hablando de eso, concretamente neurociencias aplicadas al deporte y particularmente al fútbol. Vamos a estar hablando de neurociencias en el fútbol. Así que bueno, arrancamos y vamos a hablar a ver si podemos cambiar de... Ahora hasta que todo se active, estoy intentando cambiar de... Ahí está. Bueno, para ponernos, vamos a hacer un repasito primero de qué es lo que estamos hablando, porque hoy se habla de neurociencia y por ahí no está tan claro de qué estamos hablando. La neurociencia es una disciplina bastante joven, no tiene demasiados años, arranca con fuerza este estudio del cerebro y de sus conexiones, arranca con fuerza una vez que aparecen las tecnologías de imagen. O sea, ¿qué significa eso? Cuando se puede empezar a ver un cerebro funcionando, porque antes el cerebro se veía en la camilla de autopsia, no se veía un cerebro vivo y funcionando. Cuando aparecen las resonancias magnéticas, resonancias funcionales y todo eso, empezamos a poder ver un cerebro, cómo se enciende un lugar, cómo se apaga otro, cómo se conecta. Bueno, y ahí surgen con fuerza esto de las neurociencias. Son un montón de disciplinas que aportan a las neurociencias. Acá están neurología, neurofarmacología, neuropsicología, todas las neuros,
biología, antropología, psicología, genética, epigenética y otro montón, hasta la física cuántica está involucrada, y que estudian todas estas disciplinas juntas en conjunto como neurociencia, no estudian otra cosa que las bases del comportamiento humano. O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué pasa en nuestro cerebro para que actuemos como actuamos? Ese es el objeto de estudio de las neurociencias. Y de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Por qué hacemos lo que hacemos, pero en la cancha? Bien. Esto es un ejemplo, es un esquema de la cantidad de conexiones que puede llegar a haber en un cerebro. Es un esquema porque esto no se ha logrado todavía hacer en la realidad, no se ha logrado hacer, esto se llama conectoma, no se ha logrado hacer un mapa del cerebro. Esto es lo que se supone que va a lo que se va a arribar cuando se termine de mapear el cerebro. Y cómo ese cerebro se conecta con el cuerpo en una sola unidad. Cuerpo y cerebro es una sola cosa. Estamos acostumbrados por ahí a pensarlos por separado, pero cuerpo y cerebro es una unidad. Bueno, vamos a ponernos un poquito en números. Hay por ahí algún micrófono que está abierto. ¿Hay un micrófono abierto, puede ser? ¿Sí? A ver, ¿se podrá cerrar ese micrófono? A ver, mientras no haya ruido no hay problema, yo para no tener que levantar mucho la voz. Bueno, nuestro cerebro está Ahí está. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Bueno, dependiendo del libro que uno tome, del autor que uno tome, algunos dicen que tenemos 100.000 millones de neuronas, otros dicen que tenemos 86.000 millones de neuronas, es un montón igual, un montón de células. Cada una de esas neuronas tiene la Daniela, por favor, te interrumpo un minutito. Sí, ¿cómo no? Estoy recibiendo comentarios del chat que si podrías levantar un poquito, se escucha un poquito bajo, podrías levantar un poquito el volumen, Dale. así el nivel auditivo del audio sale bien. Espera, bien. Ahí, espera que me voy a fijar. ¿Ahora se me escucha mejor? ¿Vos me avisás cualquier cosa? Perfecto. ¿Se me escucha mejor? Yo te estoy escuchando bien, pero... Por ahí es por esto. ¿Sí? Cualquier cosa, si te avisan o algo que no se me escucha bien, avísame y lo revisamos, Gerardo, ¿sí? Perfecto, Daniela. Dale. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, decía entonces que tenemos 86.000 millones de neuronas. Cada una de esas neuronas, cada una se puede conectar con otras 10.000 vecinas o más lejanas. Eso hace un número de conexiones absolutamente impresionante. Ocupa más o menos el 2% del peso corporal y se lleva el 20% de lo que comemos. El gasto del cerebro, el cerebro es química y es electricidad, o sea, es oxígeno y glucosa. Bueno, ese gasto enorme, esa increíble cantidad de conexiones que tiene nuestro cerebro, hace que el 20% de nuestra ingesta de alimentos se la lleve el cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, 20 watts es más o menos la cantidad de electricidad que circula en el cerebro, además de las reacciones químicas. Decíamos, se lleva el 20% de la ingesta. ¿Qué ocurre entonces? Aparece esta regla que acuérdensela a lo largo de la charla porque yo voy a volver un montón de veces sobre esto. La regla del 2%. ¿Qué quiere decir la regla del 2%? Es tan grande el gasto del cerebro, tan grande, que no podemos, vieron que, no sé si han escuchado, hay hasta películas que no usamos todo el cerebro. Dice que usamos el 10%, que usamos el 2%. Bueno, eso es un mito en realidad, eso es un neuromito, se le dice neuromito. En realidad usamos todo el cerebro, absolutamente todo el cerebro. Lo que no podemos, por el altísimo consumo de energía que tiene, es usarlo al mismo tiempo. Entonces, a la vez, solamente podemos tener encendido el 2% de las neuronas. Esa es la regla del 2%. Solamente podemos encender al mismo tiempo el 2% de las neuronas. Y así, funcionando al 2%,
se lleva el 20% de nuestra ingesta de alimentos. Es el órgano más gastador que tenemos. El cerebro es el órgano más gastador que tenemos en el cuerpo. Bueno, esto a modo de, esto se divide, como se los voy a mostrar ahora, pero solo para estudiarlo, porque en realidad el cerebro es un sistema y funciona todo conectado, o sea, cerca, lejos, pero funciona como un sistema, no como partes aisladas. Tenemos una parte del cerebro, que es lo que está acá, que es el córtex prefrontal, es lo que está acá detrás de la frente, que es el asiento de la mente. Acá es donde pensamos. La mente es un proceso del cerebro, no es una estructura, es un proceso del cerebro. En este lugar, donde está el córtex prefrontal, que es lo que está acá pintado en verde, ahí está la voluntad, ahí está la memoria de trabajo, ahí está la mente, ahí está la ética, todo lo que se llaman las funciones cerebrales superiores, todo lo que es funciones cerebrales superiores o funciones ejecutivas, se asientan acá, en ese córtex prefrontal. Tenemos otra parte más profunda, más adentro en nuestro cerebro, que es el cerebro límbico, o algunos le dicen el cerebro mamífero, porque los mamíferos también lo tienen, además de nosotros. Ese es el cerebro que dispara las emociones. Eso es el cerebro emocional. Y tenemos otra estructura en nuestro cerebro, que es lo más primitivo que tenemos, lo más primitivo, que es el cerebro instintivo. Algunos le llaman cerebro reptil, porque es el que aparece evolutivamente en los reptiles. Los dinosaurios ya tenían este cerebro, y nosotros lo seguimos teniendo, porque funciona perfecto, funciona bárbaro, y la evolución no descarta nada que funcione. Si funciona, se queda y lo mejora. Entonces así fue. A ver si se ve. Esperen, porque no veo mi pantallita. Esperen que quiero ver si se ve. A ver, ahí se ve. Bueno, esto sería más o menos. Si lo acercás, Daniela, si lo acercás un poquito, ahí estamos viéndolo. Ahí lo vemos bien. Esto mismo que vemos acá, ustedes imagínense que esto es un cerebro que lo cortáramos al medio y veríamos esta parte que está celestita, que es la parte que compartimos con los reptiles, lo que sería el cerebro instintivo. Eso que está en rojo se llama amígdala cerebral y es el centro del miedo. Y este es lo más poderoso que tiene el cerebro. Cuando esto se enciende, el resto del cerebro se apaga. Después viene esta parte que sería el cerebro límbico o emocional, y esto que está en amarillo es el centro de placer, y ahora vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de placer para el cerebro, y todo esto sería el córtex prefrontal, que es lo más nuevo, y esto que prácticamente, el córtex prefrontal, es prácticamente, lo tienen los primates superiores, los monos más inteligentes y los humanos. El resto de las especies no lo tienen. Bien, ahora decíamos, ahora sí tengo voy a achicar otra vez esto, así veo la pantalla. Ahí está. Decíamos entonces que tenemos un cerebro instintivo que tiene 500 millones de años. Tenemos un cerebro mamífero que tiene 125 millones de años. Y tenemos un cerebro pensante o un cerebro humano que tiene 70 u 80 mil años. Pongo esto en números para darnos cuenta cuál va a tener más fuerza. Si el que tenemos desde hace 500 millones de años o el nuevito que adquirimos hace 70 u 80 mil años. Este último cerebro apareció así en el hombre, digamos, el hombre de Cromañón, que todavía vivía en las cavernas, y así como apareció, así quedó. Después de ahí no hubo más cambios en el cerebro. O sea que nosotros tenemos el cerebro igualito al cerebro que tenía nuestro abuelo de las cavernas. Eso nos va a permitir entender muchas de las cosas que hacemos y de las reacciones que tenemos. Bueno, decíamos, en nosotros este cerebro instintivo es el centro del miedo y es el que regula la presión arterial, el latido cardíaco, el ritmo respiratorio, todo eso, el hambre, la sed, todo eso lo regula este cerebro primitivo, este cerebro de los reptiles, digamos. Este otro es el que regula las emociones y este es el que regula la mente, la inteligencia, podríamos decir. Algunos le llaman así. Bueno, repetimos entonces. Tenemos un centro del miedo, que es la amígdala cerebral,
y un centro que sería prosupervivencia, que es el centro placer, que ¿qué significa? Refugio, pareja reproductiva, alimento. ¿Sí? Esas son las dos cosas que al cerebro le importan. Porque al cerebro lo único que le importa es mantenernos vivos y heredar nuestros genes a una siguiente generación. ¿Sí? Al cerebro le importan esas dos cosas nada más. La única cosa que al cerebro le importa es mantenernos vivos, la supervivencia. ¿Por qué digo esto? Porque ahora vamos a ir avanzando y se van a dar cuenta que el cerebro va a priorizar siempre lo que tiene que ver con la supervivencia, mucho más que con la mente. Son dos botones. Tenemos un botón contra supervivencia y un botón pro supervivencia. 500 millones de años, 125 millones de años y 70, 80 mil años. Nuestro pobrecito, chiquitito, córtex prefrontal. Bien, además de eso, si a eso le sumamos otro detalle, que es que para que esa comunicación, esas 10.000 conexiones que puede establecer cada neurona, para que eso ocurra, tiene que circular por la neurona un impulso nervioso, un impulso eléctrico, ¿sí? Para que ese impulso eléctrico funcione y vaya donde tiene que ir y no se vaya para cualquier lado, y sea rápido, sea seguro, sea certero y sea rápido, las neuronas se cubren, esas colitas, se cubren de una sustancia grasa que se llama mielina. Ese proceso empieza en el último trimestre del embarazo y termina, nuestro córtex prefrontal termina de mielinizarse, termina de madurar alrededor de los 24 a 30 años. Pensémoslo, dependiendo de con qué edades de chicos estamos trabajando, qué es lo que les estamos pidiendo. Porque muchas veces nos pasa que estamos trabajando con chicos y les estamos pidiendo cosas para las cuales su cerebro no está listo, no terminó de madurar. El cerebro termina de madurar, sobre todo la parte del córtex prefrontal y sobre todo la parte que tiene que ver con el control de los impulsos, con la gestión de las emociones, poder inhibir una reacción o poder decidir una reacción. Bueno, eso termina de madurar recién entre los 24 y los 30 años. Bien, bueno, ahora ya nos metemos de lleno, eso era un pantallazo sobre el cerebro, ahora ya nos metemos de lleno en lo que es las neurociencias en el deporte y específicamente vamos a hablar de fútbol. Nosotros en el instituto, yo trabajo con otro neuroentrenador, en el instituto trabajamos con esta fórmula, que no es nuestra, esta fórmula es de un entrenador de tenistas desde el año 70 y pico, que se llamó Tim Gallwey, y él lo que descubrió es esto, que el rendimiento deportivo es igual al potencial menos las interferencias. O sea, si nosotros queremos elevar el potencial de nuestros deportistas, necesitamos bajarle las interferencias. Interferencias hay de muchas clases. Pueden ser técnicas, pueden ser físicas, pueden ser médicas, tácticas, cerebrales, mentales, pueden ser psicológicas. Nosotros nos ocupamos de lo que son las interferencias mentales o cerebrales. Bien, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué decimos mentales y decimos cerebrales? Porque no es lo mismo. Acá las tenemos divididas, yo me ocupo más más que nada de las que tienen que ver con la mente, algunas de las otras también, y Pablo, que trabaja conmigo, se ocupa de las que tienen que ver con la relación cerebro-cuerpo. Las vamos a enumerar, algunas de todas estas vamos a desarrollar hoy, no todas, porque son muchísimas, vamos a desarrollar algunas. Bueno, lo que tiene que ver con la relación cerebro-mente, ¿de qué estamos hablando? De las bases biológicas de la confianza, la motivación, la activación neurocognitiva, es esa cantidad de energía que necesito para poder hacer la tarea que estoy haciendo. De la confianza no vamos a alcanzar a hablar hoy, sí vamos a hablar un poco de la motivación, de activación neurocognitiva no vamos a llegar, vamos a hablar de atención y de concentración, eso sí lo vamos a desarrollar. Vamos a hablar un poquito de esto que tiene ese nombre tan raro que dice metacognición o self-talking, tiene otros nombres más. ¿Qué es eso? El autodiálogo. Es eso que nos pasa, es ese rum rum que tenemos en la cabeza y que es la principal causa de que se nos vaya la atención, de que nos salgamos de concentración, es
eso que nos queda, que me enojo porque porque pasé mal la pelota, porque hice una mala jugada, porque se la tendría que haber pasado al otro, porque el árbitro me cobró tal cosa, eso que me queda dando vuelta en la cabeza, eso se entrena. Poder cortar ese hilo de pensamiento se entrena. Si no se corta ese hilo de pensamiento, pasan dos cosas. Una, me desconcentro, me salgo de partido. Y segundo, gasto energía, estoy gastando energía que mi cuerpo necesita en otros lugares. Acuérdense que todo lo que sea actividad del cerebro, conexión de neuronas, gasta energía, gasta glucosa y gasta oxígeno, gasta energía. Y si yo estoy jugando un partido, a lo mejor esa energía la voy a necesitar más en las piernas. Entonces, si no entreno a mis deportistas para que aprendan a interrumpir el autodiálogo, se van a generar un montón de emociones que no deberían, van a cometer 1.000.000 de fallas, se van a cansar más. Entonces, todo esto que está acá es entrenable. Bueno, gestión del estrés, ni hablar. Regulación emocional, un poquito vamos a poder pasar por ahí. Las visualizaciones, mental y motora. Las visualizaciones, yo eso lo trabajo muchísimo. Las visualizaciones, ¿para qué las usamos? Las podemos usar, tanto sea para programarnos una meta, tanto sea para hacer lo que se llama un anclaje, que eso es una técnica que es para cortar con ese autodiálogo del que hablábamos, para eso utilizamos visualizaciones, puede ser para relajación, para relajarse, o pueden ser las visualizaciones motoras. Las visualizaciones motoras se están usando muchísimo, muchísimo en el deporte, porque la visualización motora, ¿qué significa? Significa imaginar el movimiento. Sin mover un músculo, imagino el movimiento. ¿Eso qué es lo que hace? Se descubrió más o menos en el año 90, 90 y pico, un neurocientífico italiano que se llama Rizzolatti, descubrió algo que se llama neuronas espejo. Las descubrió primero en los monos y después las buscó en los humanos. Las neuronas espejo, ¿qué es lo que hacen? Hacen que nuestro cerebro viva lo que ve o lo que imagina como real. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, hago este movimiento 20 veces, cierro los ojos y lo visualizo 20 veces, para mi cerebro fueron 40. Todas las áreas motoras necesarias para disparar un movimiento están más entrenadas si yo, además de hacer el movimiento, lo visualizo. Esto se está utilizando para la recuperación más rápida de lesiones, se está utilizando fuera del deporte, se está utilizando para recuperación de pacientes que han tenido una ACV, o sea, para recuperarlos cuando no pueden mover los miembros. Bueno, se trabaja visualización motora, visualización mental. Se puede utilizar para hacer una corrección de un gesto. O sea, son muchísimas, muchísimas las aplicaciones que tiene la visualización motora o programación neuromotriz, también se le llama. Bueno, y después incrementar la memoria verbal. O sea, somos seres verbales, o sea, somos, digamos, cerebros complejos. Los cerebros humanos son cerebros muy complejos, que tienen incorporado, a diferencia del resto de las especies, el cerebro humano tiene incorporado el lenguaje, y es muy importante el lenguaje. Entonces, poder describir, cuando se habla de incrementar la memoria verbal, tiene que ver con utilizar, se descubrió que si yo puedo verbalizar el movimiento, explicarlo con palabras y puedo entrenar eso, el movimiento se fija, ese aprendizaje del movimiento se fija muchísimo más efectivo. Bueno, y después está la parte de la conexión cerebro-cuerpo. Y ahí lo que trabajamos es el tiempo de respuesta, mejorar la inteligencia espacial, o sea, la relación de mi cuerpo con el espacio circundante. Hay áreas específicas del cerebro que se ocupan de eso, en el hemisferio derecho sobre todo. Bueno, aumentar la velocidad del procesamiento sensoperceptual. Cuando veamos entrenamiento decisional vamos a ver esto. El entrenamiento visuomotor, o sea, lo que es el entrenamiento de la vista, visión periférica, visión central, movimientos sacádicos, todo lo que tiene que ver con el entrenamiento de la vista, eso también lo trabajamos. El entrenamiento propioceptivo, esta relación de mi cuerpo con respecto al espacio. El entrenamiento vestibular, que no es otra cosa que el equilibrio, es entrenar el equilibrio. El entrenamiento decisional, que algo vamos a alcanzar a ver hoy.
y la detección y potenciación de la lateralidad. Hoy ha entrado con mucha fuerza el tema este de la lateralidad. En otros deportes como el tenis ya lo tenían desde hace mucho más tiempo. El fútbol lo está incorporando con fuerza ahora, que tiene que ver, o sea, se ha descubierto que alguien sea zurdo no significa, eso no determina que ustedes saben que mi cerebro derecho comanda mi parte izquierda y mi cerebro izquierdo comanda mi parte derecha. Bueno, que alguien sea zurdo no quiere decir necesariamente que su cerebro sea zurdo, ¿sí? Que su cerebro sea el dominante que yo espero. No es necesariamente así. Entonces, encontrar eso me permite poder poner al jugador en la posición que mejor le sienta de acuerdo a su cerebro dominante, no a su pierna, a su cerebro dominante. Y además eso tiene determinadas características cada hemisferio del cerebro, dependiendo cuál es el dominante, ¿sí? Por ejemplo, una de las características más conocidas es que, por ejemplo, los cerebros derechos se manejan mejor con la presión, con la presión del momento. Se maneja mejor el cerebro derecho que el cerebro izquierdo, por ejemplo. Eso me permite saber si estamos en una definición por penales, a qué jugador pongo, sabiendo cuál es su cerebro dominante. Bien, seguimos. Esta es otra de las cosas que no la vamos a desarrollar hoy, pero yo siempre la pongo porque me parece sumamente importante. Cuando se habla del entrenamiento invisible, ¿sí? Hablamos del entrenamiento invisible o del 22+2. ¿Qué significa esto? Que el rendimiento que nuestro deportista pueda tener las 2 horas de competencia o las 2 horas que yo lo veo en el entrenamiento está determinado por lo que pasó las 22 horas que no lo vi. O sea, la higiene de sueño, o sea, cómo durmió, cuál fue la calidad de ese sueño, si la ventana de su habitación da una calle muy ruidosa, si durmió con aire acondicionado o se murió de calor toda la noche, si se hidrató suficiente, si comió, qué comió, ¿sí? ¿Cómo están sus emociones? Si se está separando de la novia, si tiene a su mamá internada, todo eso que está en esas 22 horas que yo no lo veo, determina lo que el deportista va a rendir las 2 horas que yo lo estoy mirando. Bien, ¿hasta acá hay alguna pregunta, Gerardo? Por ahora, ¿no? hay una consulta que te la puedo trasladar, Daniela, en el chat. Dale. Gastón Yanca nos consulta, profe, ¿cómo sabemos si somos cerebro derecho o izquierdo? ¿Por qué parte del cuerpo manejamos mejor? No, porque se puede, cortito esto, porque justo eso no lo había puesto en la charla, lo hacemos cortito. Hay una serie de test que lo que miden es cuál es mi ojo dominante, cuál es mi mano dominante, o sea, cuál es mi brazo dominante, cuál es mi hombro dominante, cuál es mi cadera dominante, o sea, el giro, cuál es mi mejor giro, y cuál es mi pierna dominante, ¿sí? Uh-huh. Se hacen test y se evalúa todo eso. Lo más reciente, digamos, en investigaciones en esto, dicen que lo que determina cuál es el hemisferio dominante es el ojo. Es el ojo. Hay personas que pueden ser zurdos de la pierna y derechos del ojo, o pueden ser derechos de la pierna y zurdos del brazo, pero el que determina el hemisferio es el ojo. Eso es lo más reciente en este tema de la lateralidad. El ojo es el que decide, digamos. Es al revés, no es que el ojo sea el que decide, el cerebro eligió un ojo. Vamos a ponerlo bien. El cerebro eligió un ojo, ¿sí? Después el resto puede ser por el uso, puede ser por un montón de cosas que se puede dar que una persona sea un zurdo puro, un diestro puro, o sea un mixto, sea un cruzado, ¿sí? Que tenga una cosa, de cada pueblo un paisano, se dice acá en Argentina.
Perfecto, ahí te está agradeciendo Gastón Yanca tu respuesta, Daniela. Y una Bien, cosita más, te insisto en alguien que nos está preguntando ahí, eh, si tenés la posibilidad de levantar un poquito más el a ver, volumen, si bien yo te espera, escucho bien, pero si darle un poquito pero a más de lo mejor volumen, alguien, claro, espera a ver para si lo puedo que levantar de acá. por ahí Micrófono. no le llega, no llega bien con el audio. Ahora le cambié una configuración que no sé si sirve para algo lo que hice, Perfecto. pero por las dudas, A esa altura donde estás hablando se te ¿se escucha escucha bien. bien? Sí, Bien, perfecto. Un poquito de agua y seguimos. continuamos. Y seguimos. Vos andás fijándote cómo voy con la hora, porque donde me dejan hablar no paro, Perfecto. entonces vos andás mirando Tenemos cómo una vamos con hora. la hora. Vamos bien, Daniela, vamos bien. Bien. Adelante. Bueno, vamos a hablar un poquito de los neurotransmisores. Y los neurotransmisores son, acá vamos, espera, vamos a poner, ahí está. Decíamos que las neuronas, cada una se puede comunicar hasta con otras 10.000 neuronas, y esas comunicaciones entre neuronas se hacen por medio de moléculas químicas, ¿sí? Las neuronas no se tocan, o sea, acá se ve clarito, la que trae el mensaje deja caer determinada molécula química a un espacio que hay entre las neuronas, y la otra neurona que está al lado, si tiene los receptores adecuados, porque esto es la llave y su cerradura, si tiene los receptores adecuados, va a dejar pasar esas moléculas y va a seguir, se va a ir armando esa red o ese cableado, ¿sí? Porque de eso se trata, de cableado el cerebro. Bueno, esas moléculas se llaman neurotransmisores. Se sabe que hay alrededor de, se conocen unas 100, pero se tienen identificadas, estudiadas y se sabe para qué sirven concretamente unas 40 o 50 nada más. Yo acá elegí aquellos neurotransmisores que a mi criterio se relacionan con la práctica del deporte. Estos neurotransmisores nos determinan las conductas, o sea, nos determinan qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no, ¿sí? Por eso son importantísimos. Bien, acá yo puse estos que para mí son los que más influyen en el rendimiento deportivo y sobre todo en un deporte de conjunto. Ahora lo van a ver. El primero, la dopamina. Seguro que lo han escuchado nombrar. La dopamina, hoy se habla por todos lados de dopamina, se le dice la molécula del éxito, porque la dopamina es la molécula de la motivación. O sea, es la zanahoria del burro. O sea, el cerebro nos pone hacia adelante una cañita y allá adelante dopamina. Nosotros no nos podemos mover, no nos movemos si no tenemos dopamina. O sea, así sea para levantarme a buscar agua, necesito dopamina. ¿Sí? Es imprescindible. Es la dopamina dispara lo que se llama el circuito deseo, acción y satisfacción. O sea, eso, quiero algo, acciono para tenerlo y después viene otro neurotransmisor que es el que me determina la satisfacción de haberlo logrado, que es la serotonina. ¿Sí? La serotonina es lo que me hace sentir bien conmigo mismo. Es eso que siento cuando logré aquello que quería. No, si alguno ha estado en contacto con alguna persona que tenga depresión, por ejemplo, en general lo que tiene la gente que tiene depresión es escasa producción de serotonina. Los medicamentos antidepresivos en general apuntan a la producción de serotonina o a impedir que se recapte demasiado rápido, digamos, a dejarla circulando más tiempo. Bueno, después la melatonina, que tiene que ver, hace un ratito yo hablaba de la higiene del sueño, la melatonina es la que nos permite dormir. Están en equilibrio con la serotonina. Cuando cae el sol, el cerebro empieza a producir melatonina y deja de producir serotonina, baja el nivel de serotonina. Entonces puedo dormir. Cuando sale el sol, es al revés, baja la producción de melatonina y empieza a subir la producción de serotonina. ¿Sí? Si por ejemplo, ahora es muy común el tema de insomnio, bueno, porque vivimos súper acelerados, pero además porque tenemos esto. Las pantallas imitan la luz solar. Nuestro cerebro le lleva miles de años evolucionar o cambiar o adaptarse, miles de años. Ustedes imagínense que nuestro cerebro hace, ¿cuánto hace que tenemos luz eléctrica? 200 años, 200 años hace que la humanidad tiene luz eléctrica. Hasta entonces, cuando caía el sol, había que irse a dormir. Bueno,
le metimos la luz eléctrica y encima ahora le metemos las pantallas. Que las pantallas confunden al cerebro porque las pantallas imitan la luz solar. Entonces se recomienda que 2 horas antes de irnos a dormir, no pantallas, no compu, no teléfono, no televisor, ¿sí? Entre otros un montón de cosas. Bueno, otra, que a mí me parece importantísima, la oxitocina. La oxitocina es el neurotransmisor de los vínculos. Cuando hablamos de inteligencia colectiva, cuando hablamos, acá estamos hablando de equipo, hablamos de sentido de pertenencia, hablamos de inteligencia colectiva, estamos hablando de oxitocina, estamos hablando de cerebros que están en concordancia porque están todos segregando oxitocina. La oxitocina es el neurotransmisor de los vínculos, ¿sí? Si no hay oxitocina, puedo tener los mejores jugadores del mundo, pero no voy a tener un equipo. Si yo quiero un equipo, necesito que esos cerebros estén inundados de oxitocina, ¿sí? Bien. Las endorfinas son de placer. Las endorfinas tienen varios usos en el cerebro. Uno es el placer, placer. Otro de las funciones que tienen las endorfinas en el cerebro es que son un anestésico, tienen una composición molecular muy parecida a la morfina, muy parecida a la morfina. ¿Qué significa eso? Si mi cerebro detecta estrés, ¿no es cierto? Detecta una situación de amenaza. Dice, upa, me está persiguiendo un león. Entonces, ¿qué hace? Me inunda el cerebro de endorfinas. ¿Por qué? Porque si ese león me abre una herida, yo no voy a sentir dolor. Antes se decía cuando por ahí en el partido alguien se golpeaba y seguía jugando igual, se decía es porque está en caliente. No, es porque su cerebro le anuló los receptores de dolor, no le permite sentir dolor. Por eso aparecen en los momentos de estrés, como el deporte, genera estrés bueno. Después si llegamos vamos a hablar un cachito de estrés, no todo el estrés es malo. Bueno, y después epinefrina y norepinefrina las conocemos, son adrenalina y noradrenalina, que un laboratorio muy piola patentó el nombre, entonces no se le puede decir más ahora adrenalina, hay que decirle epinefrina. Cortisol, que aparece en el estrés, y GABA y acetilcolina, que se relacionan con el movimiento, ¿sí? Con la orden que manda el cerebro al músculo. Bien, seguimos. Bueno, ahora ya vamos a arrancar con algunos de los temas puntuales que yo les había dicho al principio. Vamos a hablar de motivación. ¿Les parece que será necesaria una motivación? Bueno, vamos a hablar de motivación. Pero vamos a hablar de motivación desde lo biológico, ¿sí? No desde la psicología, desde lo biológico. Esto también lo aborda la psicología deportiva y lo hace muy bien, pero nosotros lo vamos a abordar desde la biología. Bien, acá estamos. ¿Saben qué es esto que está acá? Esta no es otra que la molécula de dopamina. Esta es la fórmula química, la molécula de dopamina. Y ustedes fíjense que acá yo les pongo este esquema, que hay 3 vías dopaminérgicas. Una se relaciona con el movimiento, la otra tiene que ver con la esquizofrenia, por ejemplo, pero esta es la que se relaciona con la motivación. Esta vía dopaminérgica es la que se relaciona con la motivación. Esta vía dopaminérgica, o sea, esta producción de dopamina arranca, fíjense. Acá donde dice área tegmental ventral, ¿se acuerdan de esto? Fíjense dónde arranca. Arranca en mi cerebro reptil, en mi cerebro instintivo. Arranca en mi cerebro instintivo. De ahí va al núcleo accumbens, acá, que está en mi cerebro emocional. Y recién después llega a mi córtex prefrontal, que es donde se produce la mente, ¿sí? ¿Por qué pongo este dibujito? Porque cuando queremos motivar a alguien, ¿qué es lo que hacemos? Le hablamos de lo que le conviene. No, porque vos lo que te conviene, porque vas a ver. Estamos yendo a contracerebro. Estamos intentando hacer el camino inverso. Estamos intentando entrarle por el córtex prefrontal para después llegarle a su cerebro instintivo. No hay manera. Estamos yendo a contracerebro, a contramano de la vía dopaminérgica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero motivar a alguien, necesito tocarle sus fibras emocionales. Necesito encontrar cuáles son las fibras emocionales
que lo movilizan, ¿sí? Y lo mismo si lo quiero hacer conmigo mismo, si me quiero motivar a mí mismo. Es encontrar qué es eso que me moviliza, pero a nivel emoción, desde la emoción, no desde la razón, ¿sí? Yo siempre pongo este ejemplo y siempre se generan un montón de debates, porque siempre pregunto, ¿sirve la arenga? La arenga en el vestuario, ¿sirve? Es discutible. Sirve, a veces sí, a algunos sí, a otros los pasa de rosca, entran y cometen una falta porque entran pasados de vuelta, ¿sí? A otros les dura, a todos les dura un ratito. La arenga dura un ratito, pero la arenga, si pensamos en lo del entrenamiento invisible y en el 22+2, la arenga no llega ahí. Para que el jugador duerma como tiene que dormir, coma lo que tiene que comer, no se quede jugando a la Play hasta las 4 de la mañana y se vaya a dormir temprano. Para todo eso necesita estar motivado desde su sistema límbico, desde sus emociones, desde sus emociones. Una de las maneras, ahora vamos a ver, pero una de las maneras es estableciendo metas. Las metas me permiten producir dopamina, me permiten mantenerme en el camino. Y las metas no son metas de cualquier manera. Las metas, acá hay un acrónimo que con cada letra de la palabra meta hay como una característica. Para que una meta sirva, una meta tiene que ser medible. Yo me pongo una meta, tengo que poder medirla, porque si no la puedo medir, no voy a poder tener registro del proceso, del avance. Entonces la tengo que poder medir. Tiene que ser específica, tiene que ser lo más específica posible. Acá hay palabras como para guiarnos. Tiene que tener una fecha. Si la meta no tiene una fecha, no es una meta, es un sueño, pero no es una meta. Tiene que tener una fecha. Tiene que ser alcanzable. O sea, tiene que suponer un desafío, pero no ser imposible. Yo digo, por ejemplo, mi meta es adelgazar, pongamos, y digo, quiero adelgazar 10 kilos en un mes. Mi cerebro se mata de risa, porque se va a tirar pancho a la sombra, porque sabe que si de todo modo no lo voy a alcanzar, ¿para qué se va a esforzar? ¿Sí? Tiene que ser alcanzable. Yo digo, quiero adelgazar 10 kilos en un año, bien, pues mi cerebro saca la cuenta y dice, sí, son más o menos 800 gramos por mes, es posible, vamos. Y tiene que ser significativa, me tiene que importar algo, tiene que tocarme esa fibra emocional. Un par de cosas más respecto a las metas que acá no están. Dividirlas en etapas, ¿sí? Porque si yo divido mi meta en etapas, puedo ir midiendo el avance. Yo digo, por ejemplo, quiero adelgazar 10 kilos en un año. Tengo que adelgazar 800 gramos por mes. Este mes adelgacé los 800 gramos, mi cerebro se inunda de dopamina y eso me permite pensar y convencerme de que puedo ir por la siguiente etapa, ¿sí? Cada vez que mi cerebro se inunda de dopamina, yo siento, y es real, que puedo ir por más, ¿sí? Otra de las cosas, tienen que estar expresadas en positivo. Las metas, el cerebro no entiende el no. Esto es difícil de imaginarse. El cerebro no registra el no. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. No piensen en una manzana roja. ¿En qué pensaron? El cerebro no entiende el no, no lo registra. Ustedes imagínense esto, ustedes imagínense que mi propósito es adelgazar, ¿no? Entonces digo, no tengo que comer harina, 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 no tengo que comer harina. ¿En qué estoy pensando? En harina. ¿Qué me va a pedir mi cerebro? Harina. Entonces, las metas siempre expresadas en positivo, siempre. Y con fecha. Bien, seguimos adelante. Entonces, tips para la motivación, la automotivación. Encontrar qué es lo que me mueve. ¿Qué es lo que me mueve? Eso que me hace vibrar la panza. Apelar al sistema límbico, ¿sí? A las emociones, al cerebro emocional. El feedback positivo, eso para nosotros entrenadores con respecto a nuestros jugadores. Feedback positivo, qué bien que lo estás haciendo, qué bien que vas, cómo te estás esforzando. Fíjense que puse de proceso y nunca de resultado, ¿sí? ¿Por qué? Porque al cerebro no le gusta salir de la zona de seguridad, ¿sí? Al cerebro en realidad lo único que le importa es que yo
conserve la energía, porque él no sabe que yo no estoy en las cavernas, mi cerebro no sabe que yo puedo ir a la heladera y reponer, y comerme un sándwich y reponer la energía que gasté. Él no lo sabe. Mi cerebro todavía piensa que yo tengo que salir de la caverna y caminar 40 kilómetros, cazar un mamut y volver. Entonces va a tratar de ahorrar toda la energía que pueda, ¿sí? Y aprender algo nuevo, cambiar algo, implica conexiones, implica gasto. Mi cerebro no quiere salir de la zona de seguridad. Siempre va a tratar de mantenerme ahí para que yo no tenga que salir de ahí y gastar, ¿sí? Porque todo lo que sea salir de la zona de seguridad, aprendizaje, es gasto. Bueno, entonces, supongamos que yo logro salir, que mis jugadores logran salir de esa zona de seguridad y hacen algo genial. ¿Y yo qué hago? Le digo, te salió bárbaro, te salió genial. Bueno, le corrí el corralito, se lo puse un poquito más grande, pero le puse un corralito nuevo, una nueva zona de seguridad. Es muy probable que de ahí no quiera salir, ¿sí? Entonces, para evitar eso, siempre el feedback es de proceso. Qué bien que vas, qué bien lo estás haciendo, qué bien cómo te estás esforzando, siempre. El feedback es recibir estos elogios, sobre todo de alguien a quien nosotros respetamos, es un generador de dopamina enorme, es un generador de motivación enorme. Bueno, y las metas progresivas, que es lo que estábamos hablando. Bueno, hasta acá, pregunta, Gerardo. ¿Tenemos alguna pregunta? Ahí, Daniela, te voy a hacer algunas consultas que quedan en el chat. ¿Podemos 2 o 3? Sí, dale. Así hacemos un feedback, ¿te parece? Sí. A ver. Bueno, estamos con el tema del audio. Se ve que hay alguno que todavía no lo logra escuchar bien. La consulta de Walter Piccolo, director técnico de Argentina. ¿Es sencillo saber si mi pierna o mi mano es izquierda o derecha, pero mi ojo? ¿Lo hacemos cortito? ¿Quieren Sí. irse todos de esta charla hoy? ¿Se quieren ir todos sabiendo cuál es el hemisferio dominante? Hacemos así. A ver si me ven. Hacen un triángulo con la mano y centran algo. En la distancia lo centran adentro, con los dos ojos, lo centran adentro del triángulo, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá estoy centrando un enchufe, ¿sí? Lo pongo adentro del triángulo, con los dos ojos abiertos. Ahora, cierro el derecho, se me corrió, lo abro. Cierro el izquierdo, ¿sí? Con el ojo, cuando cerré el ojo que cuando lo dejé abierto me lo mantenía dentro del triángulo, es mi ojo dominante. Con el otro se me va de pantalla. Ese es mi ojo dominante. Perfecto. ¿Sí? Ahora, después, para el resto, pierna, brazo, giro, o sea, cadera, hombro, para eso hay otros test específicos que se hacen. Pero el ojo es el más sencillo. Otra forma sencilla, agarrás un papel cualquiera, si querés saber con los chicos, agarrás un papel cualquiera, le haces un agujerito con un lápiz, se lo das y le decís, toma, mirá por el agujerito. El ojo que pone para mirar es el dominante. Es el ojo dominante. O le decís, mirá por la cerradura de la puerta. El ojo que pone en la cerradura es el dominante. Es el más sencillo de los test. Perfecto, Daniela, muy práctico. El tema del triangulito quedó muy específico. Lo hice y se me fue para el otro lado. Sé cuál es mi ojo dominante. ¿Viste? Ahora Muchas sabes gracias. que si tu ojo dominante era el derecho, tu cerebro dominante es el izquierdo. Siempre cruzado, siempre cruzado. Bien. ¿Puedo hacerte una consultita más y continuamos? Ronald Alejandro Nieto, voy a tratar de, leerla en su totalidad por si por ahí queda algo. Profe, una pregunta. ¿El cerebro es el que automáticamente el ritmo del cuerpo en un atleta que no coordina y está siempre despistado? ¿Cuál sería la función para que él entre en enfoque y coordinación? Repito la pregunta. ¿El cerebro es el que automáticamente coordina el cuerpo en un atleta que no coordina y está siempre despistado en los entrenamientos?
¿cuál sería la función para corregir? Pero ahí, Walter es el nombre. Ahí estamos En hablando este caso, Ronald. Ronald. Alejandro. Ronald, Sí. estamos hablando de dos cosas diferentes ahí. Por un lado, estamos hablando de algo que es la relación cerebro-cuerpo, que es la coordinación. Y por otro lado, estamos hablando de lo que es cerebro-mente, que es la distracción, o esto que vos le decís despiste. Estamos hablando de dos cosas diferentes que se abordan desde dos lugares diferentes. Hace una cosa, Ronald, al final en la última diapositiva te vas a encontrar con que están todos mis contactos, teléfono, mail, redes sociales. Sacale una captura y mandame la consulta, ¿sí? Por mail, como vos quieras. Así te lo hago, porque nos va a llevar mucho rato a explayarnos, porque son dos cosas diferentes, ¿sí? Concentración, ahora igual vamos a ver la parte de distracción, esa sí la vamos a ver. La otra parte es la que nos quedaría pendiente. Bien. Perfecto. ¿Deseas? Hola, ¿sí? Sí, ¿deseas continuar? Si hay más preguntas respecto a... Sí, tengo una acá, Walter Piccolo, perdón, el motivo no es propio y si hay que incentivar para que se motive. Realmente, Walter, yo particularmente no te lo entiendo, no sé si Daniela. Perdón, el motivo no es propio y hay que incentivar para que se motive. No sé si vos lo entendés, Daniela. Walter, dale, Walter. Te doy audio, Walter. Ahí está la charla. Gracias, Gerardo. Gracias, Dani. Mira, la pregunta es esta. Yo tengo entendido de que se incentiva para motivar, que el motivo es propio de adentro. Como vos hablas de motivar, por eso quería preguntarlo para que me lo aclares por eso, sí, Walter, por eso yo dije, vamos a hablar de motivación no desde la psicología, porque vos desde está lo extrínseca e intrínseca, hay un montón de clasificaciones diferentes de lo que es la motivación. Por eso yo especifiqué a nivel química, o sea, a nivel neurotransmisores y a nivel comunicación, cableado, a nivel cableado, digamos, del cerebro. Que no es programación, es cableado. Es cableado, claro, es el cableado del cerebro, que por suerte es modificable. Eso es cuando se habla de neuroplasticidad se habla de eso, de recablear el cerebro. Tenemos esa ventaja, nuestro cerebro nos permite eso. Walter, sí, la motivación, dejando de lado las clasificaciones estas que hace la psicología deportiva, que realmente son muy interesantes, muy interesantes. Dejando de lado eso, la motivación, a lo que yo me refería, es a que para que nos funcione, para que nos haga mover, para que nos sirva para movilizarnos, tiene que salir de una emoción. Tenemos que encontrar, si queremos motivar a nuestros jugadores, bueno, encontrar qué es lo que lo mueve, qué lo motiva, ¿sí? La plata en general, salvo, ¿sí? Te puede decir un jugador, te puede decir, sí, yo quiero tener mucha plata, bueno, ponéselo, conectáselo con algo, bajáselo a emocional. Dice, bueno, bárbaro, ¿y para compartirla con quién? ¿Con quién vas a compartir toda esa plata? ¿A dónde te vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Bajárselo y pegárselo con algo emocional, ¿sí? Porque lo emocional sí lo va a movilizar. La plata en general, en sí, el cerebro no la entiende. El dinero, el cerebro no lo entiende. Está bien. Te hago una pregunta porque por ahí no se entendió la pregunta mía, ¿no? No hablo de incentivar de dinero, ¿eh? Porque viste que muchas veces se habla, no, el incentivo es el dinero, no. No. Eso quedó claro, ¿no? No, lo puse como ejemplo. Asocié más lo de incentivación y motivación con esto de extrínseca e intrínseca de los libros, digamos. Bien, no, espectacular. Pero digo, para que quede claro inclusive la pregunta, si no parecía que uno hablaba de dinero. Igual en estos tiempos no está de más el incentivo. Vendría bien. Bien. Bueno. Esto, que siga la charla. Muchas gracias. Te desactivo, Claudia. Continuamos, Daniela, y después hacemos las preguntas al final. ¿De acuerdo? Dale. Sí. Muchas gracias. Bien, sí, esa es.
Bueno, por ahí después la última parte, si vemos que se extiende mucho, que es la parte de gestión emocional, por ahí la podemos obviar, no pasa nada. Pero estos temas sí quiero meterle con esto para que no se los pierdan. Bien, vamos a hablar de concentración. De concentración a nivel conexión de neuronas, ¿sí? Bien, cuando hablamos de atención y de concentración, a veces se nos mezclan un poco los conceptos. Cuando hablamos de atención, estamos hablando de ese tipo de atención que es involuntaria. ¿Qué quiere decir eso? Es un mecanismo que tiene el cerebro para mantenernos vivos. ¿Qué significa? La atención involuntaria o automática es la que me permite, si yo bajo el pie a la calle para cruzar y escucho una frenada, me vuelvo para atrás. Ahora ustedes me están escuchando a mí, pero de pronto hay un ruido, se van a dar vuelta, ¿sí? Porque se relaciona con la supervivencia. Acuérdense las primeras diapositivas que pusimos. Al cerebro la única cosa que le importa es la supervivencia. Y esta atención es la que me mantiene vivo. Se relaciona 100% con la supervivencia. Bien, hay otro tipo de atención, que es la atención voluntaria o concentración, ¿sí? La concentración es la capacidad de mantenerlo en el tiempo, ¿sí? Esa atención voluntaria. La atención involuntaria no tiene gasto prácticamente. La atención voluntaria es córtex prefrontal, está acá, y eso gasta. El córtex prefrontal, volvemos, acá tengo otro, no sé si se ve, mi cerebrito, mi maqueta, acá está el córtex prefrontal, esto es lo último que se formó en la evolución, es lo que más gasta. Esto gasta enormes cantidades de recursos energéticos. Es lo primero que el cerebro va a desconectar. Si el cerebro registra que hay una baja energía, me va a desconectar esto. Todos ustedes lo deben haber vivido en algún momento, de llegar a la casa a la noche y decir, no puedo mover los pies y no hice nada. Bueno, estuvieron usando el cerebro. Si uno está con un trabajo intelectual o un trabajo o atención concentrada o pensando mucho, va a llegar a la noche a la casa muerto de cansancio y como si hubiese estado hombreando bolsas en el puerto, ¿sí? Y no hizo nada físicamente. ¿Por qué? Porque el cerebro se llevó todos los recursos energéticos que teníamos. Entonces, lo primero que va a desconectar el cerebro cuando siente que hay una baja energía es el córtex prefrontal, ¿sí? Lo va a desconectar. Ahí ya no podemos ni pensar bien, ni estar atentos, ni podemos mantener la voluntad, nada. Nos debe haber pasado a todos que arrancamos la mañana del lunes diciendo, hoy empiezo la dieta, llego a la noche después que discutí con mi jefe, hubo un embotellamiento de tránsito, discutí con otro automovilista, estuve todo el día concentrado y llego a la noche a mi casa, abro la heladera y me bajo todo lo que había, me como todo lo que había en la heladera. ¿Por qué? Porque no tengo voluntad. No, porque la voluntad está en el córtex prefrontal y se me gastó. El cerebro me lo desconectó. Entonces no tengo voluntad, no puedo. Mi cerebro no me deja. ¿Sí? Bien. Decíamos, voluntaria, con gasto. Bien, la única manera, esto es interesante por ahí tenerlo en cuenta. El cerebro siempre le va a dar prioridad a la atención automática, porque es la que me mantiene vivo. Se relaciona con la supervivencia, no hay más que decir. Siempre le va a dar prioridad a esa. Mantener la atención, la concentración, ¿sí? Es imposible. O sea, no hay manera de mantenerse 90 minutos concentrado. Primero, no hay manera. Y segundo, no hay cerebro que lo resista. No hay cerebro que lo resista. Y si yo logro que un jugador esté muchísimo tiempo concentrado, lo que voy a lograr es un jugador que se va a quedar sin piernas, porque el cerebro le va a comer los recursos del cuerpo, ¿sí? Le va a comer los recursos energéticos que necesitaba en otra parte del cuerpo. Entonces, como primera regla, la atención, la concentración se nos va a ir siempre. Siempre se nos va a ir. Entonces, ¿sobre qué trabajamos? Sobre la posibilidad de recuperarla lo más rápido que se pueda, ¿sí? Partimos del hecho de que la concentración se va. Bueno, ¿cuánto tardamos en recuperarla? ¿Sí? Ahí es donde está el asunto. O sea, ¿cuánto tardamos en volver? Para eso hay técnicas. Una es el entrenamiento del foco atencional variable, que eso, todo esto se entrena. Entrenar el foco atencional variable. Ampliás, cerrás, ¿sí?
Si estás en una situación de partido donde la acción está en el otro extremo del campo de juego, no necesitas estar con tu atención como un láser, podés descansarla y tener una atención un poco más amplia, ¿sí? Si tenés que patear un penal, vas a tener que estar concentrado para adentro, absolutamente concentrado en la pelota, en las cosas que hacen a tu acción del momento y para adentro, en tu respiración, vas a tener que estar concentrado en eso. Ahí sí vas a tener que cerrar tu atención. Bien, algunos tips. El entrenamiento del foco atencional variable, identificación y gestión del autodiálogo. Esto lo pongo, ahora en la otra diapositiva está, hoy hablábamos, ahora en la otra diapositiva que viene, hay algo sobre el autodiálogo, hoy hablábamos del self-talking, del metacognición, que tiene que ver con eso, ¿sí? Es la primera cosa, la primera razón que hace que a mí se me vaya la concentración, ¿sí? Si yo me quedo con el run de lo que tendría que haber hecho y no hice, de lo que, por qué mi compañero no me la pasó, por qué, si yo me quedo con ese rum en el pasado, o si estoy con mi mente en el futuro, no estoy pensando en lo que tengo que hacer ahora. Estoy gastando energía y no estoy en lo que tengo que hacer ahora, ¿sí? Entonces, por eso es importante la gestión del autodiálogo. Hay técnicas, por ejemplo, las técnicas de anclaje, esas se entrenan, las técnicas de anclaje. Yo he visto, por ejemplo, jugadores que después que cometen una falta, arrancan un pastito. Capaz que lo hacen intuitivamente, pero eso es un anclaje. Eso es una orden que se le da al cerebro de que corte con cualquier cosa que estuviera pensando. Es volver aquí y ahora. Eso se entrena. Si ustedes lo ven a Nadal, por ejemplo, Nadal tiene 118.000 anclajes, que la botellita, que la remera, que el pelo, que la nariz, esos son anclajes, esas son órdenes que él le manda a su cerebro de que interrumpa con cualquier diálogo que tenga y se concentre ahora. Eso se entrena. Bueno, entrenar en contextos similares a la competencia, eso también es importante. Y eso se puede trabajar. Si, por ejemplo, tenemos que ir a jugar a otro, ¿por qué es esto? Porque me minimiza las amenazas, minimiza la sensación del cerebro de estar en un terreno desconocido. El entrenar en contextos similares a la competencia. Y por otra de las cosas que puedo hacer, si no tengo la opción, yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando con un tenista, ¿sí? Y yo lo que le planteaba el otro día era ese, ahora se va a jugar unos partidos, se va al país, y yo le decía eso, bueno, de los lugares donde vas a jugar, ¿los conoces? Sí, listo. Cuando aparezca uno que vas a jugar y que no lo conoces, vamos a conseguir fotos o videos y vamos a hacer visualizaciones de vos jugando en esos lugares. Porque entonces, cuando llegue, el cerebro se siente familiarizado con el lugar, ¿sí? Eso permite que no se sienta amenazado, permite que esté más concentrado. Bueno, los anclajes era esto que les contaba, es una orden, que puede ser una palabra o un gesto, una orden al cerebro de que corte lo que está pensando. Y los rituales son también como los anclajes, son este tipo de cosas. Es decir, bueno, después de que, no sé,